¿Qué tal, mis queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles, qué privilegio el conectarme una vez más para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo a Dios por este privilegio como todos los días. Le pido a Él que me ayude para ser de bendición, de inspiración a través de estos videos y que juntos comprendamos cada una de las enseñanzas que el Señor ha preparado para nosotros. Estamos en la primera lección de este cuarto trimestre del año 2024, señales que indican el camino, y la sección para este día se titula El milagro del estanque de Betesda. Recuerda que estamos estudiando algunos milagros que Jesús realizó y que Juan registra con la intencionalidad de que aquellos que no estuvimos allí presentes podamos comprender que Jesús es el Señor, comprendamos que Jesús es el Salvador, que es el Mesías prometido. Y esta tercera señal, porque Juan le dice a los milagros señales, lo nombra como eso. La siguiente señal, la primera señal, la segunda señal, esta siguiente señal va a ocurrir en un estanque donde había un escenario deprimente por demás. Era contradictorio, porque Betesda significa casa de misericordia, pero en aquel lugar lo que había era una multitud, ya sea una multitud de enfermos esperando que algo ocurriera. Mira la tradición, la leyenda decía que de vez en cuando un ángel venía, movía el agua, y el primer enfermo que llegara allí a ese lugar era curado. Era una leyenda sin duda, no era un hecho real. Y Juan, esto no está en la lección, pero a mí me llama la atención porque Juan hace el énfasis en el tipo de enfermo que había en aquel lugar, para que comprendamos cuál inútil era esta leyenda, cuál inútil era esta creencia. Alguien había hecho correr ese rumor, se había convertido en una tradición, y entonces esa pila estaba apiñada de enfermos que estaban esperando que aquello ocurriera. Pero Juan dice, habían ciegos y paralíticos. Y aquí vemos la razón por la que Juan los menciona. No lo menciona por casualidad, tiene una intención. Y la intención es comprender cuál inútil era esta leyenda. ¿Cómo podía ver el ciego al ángel? La única manera es que el paralítico le dijera, oye ciego, está viniendo el ángel. Pero entonces el paralítico no era tonto, porque el ciego iba a correr, se iba a meter al agua primero. ¿Y cómo hacía el paralítico para llegar? La única forma era que le tocara el hombro al ciego, le dijera, ciego, necesito que me lleves al agua, se está empezando a mover. Pero el ciego no iba a ser tonto, porque no iba a llevar al paralítico, él iba a correr primero. ¿Te das cuenta? Juan menciona quiénes estaban allí para que miremos cuán inútil era aquella leyenda, cuán mentirosa. Era simplemente una creencia popular, como hoy en día existen muchas creencias populares que nos impiden mirar la verdad. Pero bendito sea el Señor, porque aquel estanque de misericordia, aquel estanque de Betesda, llegó el Señor Jesús, llegó la persona misericordia. Una de las preguntas que nos hacemos es ¿por qué uno solo curó? Por lo menos es el que registra la palabra de Dios, y lo registra por razones interesantes. A lo mejor hizo otros milagros. Juan dice, él hizo muchas otras cosas que no están registradas acá, pero las que están registradas con una función, están registradas con un propósito.
Y aquí vamos a ver en el milagro al paralítico de Betesda los propósitos del Señor. Dice la palabra del Señor que Jesús se acerca al paralítico y le hace una pregunta que de entrada parece una pregunta muy mala, parece una pregunta boba, parece una pregunta sin sentido. Él le dice, ¿tú quieres ser sano? ¿Deseas ser sano? Imagínate que tú estás enfermo, estás enferma, vas al médico, vas muy mal, te sientas frente a su escritorio y él te pregunta, ¿tú quieres ser sano? ¿Te parece una pregunta lógica? Parece que no, ¿verdad? Oye, ¿y qué hago aquí? Y el paralítico le demuestra al Señor que quiere ser sano. Yo estoy aquí en el estanque esperando que alguien me meta, pero nadie me mete, Señor. Nadie me lleva al agua cuando se mueve. Estaba buscando la sanación, pero la estaba buscando en el lugar incorrecto. Ahora, la lección da una razón para la pregunta y yo tengo otra. La lección dice que el Señor preguntó porque a veces el enfermo pasa tanto tiempo así que llega a creerse normal y cree estar bien. No necesita un cambio. Yo tengo otra razón por la cual Jesús hizo esa pregunta. Mira, según el relato bíblico, el hombre tenía 38 años en ese estado. Yo no sé si eran 38 años desde que quedó paralítico o si había nacido así y tenía 38 años de edad. Lo cierto es que tenía 38 años en aquel estado, postrado, sin moverse. Y la pregunta que hace Jesús es porque el paralítico necesita entender que si realmente quiere ser sano, la salvación no está en el agua, la curación no está en el estanque, la curación no está en la leyenda, la curación está en obedecer la palabra de Dios, aunque ésta parezca no comprensible. Voy a repetir, la curación de aquel paralítico estaba en el hecho de que él obedeciera la palabra de Dios, aunque no pareciera comprensible. Lo voy a explicar. Si yo preguntara hoy, ¿cuántos quieren ser felices? Estoy seguro que la mayoría levantáramos la mano. Yo quiero ser feliz, claro que sí, por supuesto que sí. Si alguien dijera, no, yo quiero ser infeliz, a mí me gusta ser infeliz, esa persona no está normal. Pero si yo, después que pregunto y levantas la mano, te digo, la felicidad está en seguir a Jesús, en obedecer a Jesús, en hacer lo que Jesús dice, aunque no lo comprendamos, muchas manos se bajarían, muchas manos se retirarían. Muchos quieren ser felices, pero no entienden que la felicidad está en obedecer a Dios. Muchos quieren ser salvos, pero no entienden que ser salvo es obedecer a Dios, aunque yo no entienda lo que Él está pidiendo. Muchos quieren ser sanos, pero no comprenden o no obedecen la palabra de Dios. Y él le pregunta al paralítico porque lo que está por hacer necesita que el paralítico desarrolle la fe. ¿Tú quieres ser sano? Entonces obedece mi palabra. El Señor le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aquel hombre pudo haber reaccionado de una forma lógica. Pudo haberle dicho, Señor, tú te acuerdas que tengo 38 años paralítico. Te recuerdas que no me puedo mover. ¿Cómo me mandas a levantar? Si Jesús hubiera empezado haciéndole un masajito, unas terapias, y entonces ahora mueve el pie, mueve la rodilla y poco a poco lo va levantando, es creíble.
Pero él ordenó: levántate, toma tu lecho y anda. Y me gusta la reacción del paralítico. La Biblia dice que aquel hombre se levantó inmediatamente, al momento de la orden. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea Dios. ¿Entiendes por qué él preguntó? ¿Quieres ser sano? Debes obedecer mi palabra. Es que no la entiendo. No importa si la entiendes o no. Es mi palabra, debes entender. El paralítico no entendió, pero obedeció. No supo cómo es que me voy a parar, pero obedeció. No entiendo cómo es que voy a tomar este lecho donde estoy hace 38 años acostado para andar. No sé, pero voy a obedecer. Y alabado sea el nombre de Dios porque el milagro se hizo. Hoy necesitamos obedecer la palabra de Dios. Es que no la comprendemos y nosotros a veces nos empeñamos, pero ¿por qué esto? ¿Pero por qué tiene que ser el sábado? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Por qué hay que comer aquello? Pues Dios lo dijo, obedece. Y allí viene el milagro. ¿Te parece que oremos para que el Señor nos ayude? Querido Padre, gracias por el milagro especial en el estanque de Betesda. Gracias por la pregunta que le hiciste al paralítico, que es la misma que hoy nos haces a nosotros. Ayúdanos a obedecer por fe, aunque no entendamos. En el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.